NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el Sacramento del Orden. Continuamos entonces con el Sacramento del Orden. Como recordarán, nos habíamos quedado en el número 1566. Y ahora, antes de pasar al siguiente número, recapitulamos muy brevemente de lo que hemos venido hablando. Decíamos que el Sacramento del Orden, junto con el Sacramento del Matrimonio, el Catecismo los clasifica como los sacramentos de servicio, sacramentos de servicio. Y esto entonces es el Sacramento del Orden. El Sacramento del Orden es un sacramento que Dios otorga a algunos dentro de su Iglesia para el servicio de toda la comunidad eclesial y de manera especial para el servicio, naturalmente, de ustedes, los laicos. Nosotros, los que hemos recibido el Sacramento del Orden, estamos al servicio de ustedes. Para eso nos ha sido dada la gracia de este sacramento. Y decíamos también que el Sacramento del Orden tiene tres niveles, digamos así, o tres grados. El grado superior del Sacramento del Orden, que es el grado de los obispos; el grado siguiente, que es el grado de los presbíteros, lo que nosotros comúnmente conocemos como los sacerdotes, nuestro párroco, en fin, algún sacerdote amigo; y el grado inferior del sacramento, que son los diáconos, que es el diaconado. Y decíamos también que este grado superior del Sacramento del Orden, que lo tenemos los obispos, nos configura con Jesucristo como sumo sacerdote. Por eso, ya en la antigüedad se decía que el obispo participa del sumo sacerdocio de Cristo y participa plenamente. Y en virtud de este sumo sacerdocio, entonces los obispos tenemos, junto con el Papa y con el Papa a la cabeza, detentamos lo que se llama la autoridad suprema de la Iglesia. La autoridad suprema de la Iglesia la tiene en su sola persona el obispo de Roma, o sea, el Papa, pero también la tenemos todo el colegio de los obispos con el Papa a la cabeza. Y la ejerce de ordinario en el día a día el Papa, pero periódicamente, en determinadas circunstancias, esta autoridad la ejercemos también todo el colegio episcopal, repito, con el Papa a la cabeza. Pero además de tener la autoridad suprema a nivel de toda la Iglesia universal, cada obispo tiene también el sumo sacerdocio y, en consecuencia, la autoridad máxima en aquella porción del pueblo de Dios que Dios mismo, a través del Papa, le ha confiado. Pensemos, por ejemplo, el obispo que tiene a su cargo una diócesis, o el arzobispo que tiene a su cargo una arquidiócesis. Entonces el obispo o el arzobispo, en su jurisdicción, llámese diócesis o arquidiócesis, entonces tenemos, al participar plenamente en el sacerdocio de Cristo, tenemos también, fíjense ustedes, justamente por institución del mismo Jesucristo, que le dio esta potestad a sus apóstoles, y que ellos han pasado a sus sucesores y estos a los siguientes y estos a los siguientes hasta llegar a los actuales obispos. Tenemos entonces esta misma potestad de Jesucristo en nuestras iglesias particulares, esta potestad de santificar a través de la liturgia y la celebración de los sacramentos, la función de enseñar a través de la predicación, las homilías, las catequesis, discursos, etc., y la función también de gobernar esa porción del pueblo de Dios que nos ha sido confiada. Y dentro de esta función de gobernar, fíjense ustedes, los obispos tenemos una triple potestad. Por un lado, miren qué interesante, la potestad legislativa, o sea, la potestad de dar leyes, de dar normas para nuestra diócesis, normas de cumplimiento obligatorio para todos los fieles católicos que forman parte de nuestra diócesis. Esto se llama la potestad legislativa. Tenemos también los obispos la potestad ejecutiva, es decir, el de supervisar
y cuidar de que estos fieles que nos han sido confiados cumplan con esas normas dadas por nosotros, pero cumplan también con las normas dadas por el Papa para toda la Iglesia universal. Función legislativa, función ejecutiva y también los obispos tenemos la función judicial, es decir, esa potestad judicial, esa potestad de juzgar cuando hay problemas entre miembros de la Iglesia Católica o instituciones de la Iglesia Católica. El obispo tiene esa potestad de juzgar, de zanjar esos problemas. Aunque ciertamente esta potestad judicial, el obispo por lo general no la ejerce por sí mismo directamente, sino que la delega en un sacerdote cuyo título es el vicario judicial. Normalmente, entonces, quien juzga normalmente es el vicario judicial, aunque algunas causas están reservadas, sí, al juicio del mismo obispo. Y de esta manera, enseñando, santificando y gobernando con esta triple potestad, el obispo pues va guiando a esa porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Y decíamos que el siguiente grado en el sacramento del orden son los presbíteros, o lo que nosotros comúnmente llamamos sacerdotes. Y tomamos entonces ahora, retomamos nuestro catecismo y nos vamos un momentito solamente al número 1562. El número 1562, cuyo título dice así: la ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. Es decir, ya desde el título, el catecismo ya nos dice qué son los presbíteros. Los presbíteros son cooperadores, es decir, que operan en forma conjunta, operan con, o también algunos documentos del magisterio los llaman colaboradores de los obispos. Los presbíteros entonces son estos, son colaboradores, ayudantes de los obispos. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo surgen los presbíteros? Pues al principio, como nosotros sabemos, Jesús solamente llama a 12, a estos 12 por la imposición de manos les transmite el Espíritu Santo, y al principio existían solamente estos 12 apóstoles, cuyos sucesores, repito, somos los obispos. Pero cuando la Iglesia comienza a crecer, se comienza a difundir, ya los apóstoles, ya inicialmente los apóstoles y después sus primeros sucesores, los primeros obispos que vienen después de los apóstoles, naturalmente no se daban abasto, no podían estar en todas partes. Entonces es así como los obispos, primero los apóstoles y luego los obispos, llaman a algunos fieles de la comunidad de fieles ahí concreta que había que servir y eligen de entre ellos algunos a quienes les imponen las manos y les transmiten también ese don que han recibido de Jesucristo, ese don peculiar del Espíritu Santo, para que puedan participar, así como los obispos participamos, puedan participar también del sacerdocio de Cristo y de esa misión de Cristo, buen pastor, capaz de dar la vida por sus ovejas. Los sacerdotes entonces lo son en la medida en que son ordenados por un obispo que a su vez ha sido ordenado por otro, y este por otro, y este por otro, hasta llegar a los primeros apóstoles. Eso se llama la sucesión apostólica. Y los sacerdotes son ordenados por los obispos para colaborar con los obispos. Cada sacerdote ha sido ordenado para colaborar en concreto, en primer lugar, con su propio obispo. Por eso ya nos podemos ir ahora al número 1567, y fíjense lo que dice hacia la mitad de este número, dice así: los presbíteros entonces, vamos a leerlo con calma, 1567 hacia la mitad, dice así: los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. ¿Se dan cuenta? No es que el obispo ya ordena un sacerdote y el sacerdote hace lo que quiere. No. El sacerdote solo puede ejercer ese ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él, porque el sacerdote hace presente al obispo ahí donde está. Y el sacerdote no es un cacique, digamos así, en la comunidad que le ha sido asignada, sino al contrario, el sacerdote está al servicio de la comunidad y la sirve siguiendo las pautas, las directivas
y las huellas que va disponiendo su propio obispo, que es el pastor de toda esa iglesia particular o esa diócesis que le ha sido encomendada. Entonces, este aspecto es muy importante. Pero lo mismo nos dice el Catecismo ya en ese número 1567, y luego lo explica también más en el 1568, los sacerdotes tampoco son, digamos, como islas. Un sacerdote, una isla que depende de su obispo, él solito con su obispo. No. Sino que todos los sacerdotes que trabajan en una misma diócesis, ¿no? Todos los sacerdotes, cada uno de ellos está vinculado a su obispo, pero ellos también están vinculados entre ellos y conforman lo que se llama el presbiterio. El presbiterio, pues, es el conjunto de los presbíteros o sacerdotes de una diócesis determinada que están unidos a su obispo por el vínculo de la obediencia y, por supuesto, más todavía por el vínculo de la caridad, y también entre ellos están unidos por un vínculo fraterno. Los sacerdotes entre ellos están unidos por un vínculo fraterno, porque han recibido el mismo sacramento del orden y también ellos, todos, cada uno de ellos está sujeto a su obispo y depende de su obispo para el ejercicio del ministerio. Y en ese sentido, entonces, el número 1568 termina esta parte referida a los presbíteros diciendo así, ¿ven? Los presbíteros, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Hay una fraternidad, una comunión entre todos los sacerdotes para ayudarse mutuamente y juntos colaborar con su obispo. Y dice así, forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. Entonces forman como una unidad. Y por eso, retrocedemos un poquito al final del número 1567, dice así, nos dice el Catecismo, dice que el obispo considera a los sacerdotes como sus colaboradores, sí, pero también como sus hijos, sus hermanos y sus amigos. Y los sacerdotes, a su vez, le deben a su obispo el amor y la obediencia. Fíjense, cosa tan bonita, entonces, en cada iglesia particular, en cada diócesis, el obispo es la cabeza visible, él es el que guía, porque tiene un don especial del Espíritu Santo, pero cuenta con unos colaboradores que son los sacerdotes que conforman un presbiterio que está unido entre sí por vínculo de fraternidad y todos ellos y cada uno unidos al obispo por el vínculo del amor y la obediencia. Continuamos después de una breve pausa. Y decíamos entonces que el sacramento del orden pues tiene estos tres grados, el grado máximo del obispo, el episcopado, el grado segundo, el del presbiterado, los sacerdotes, y tiene un grado inferior que son los diáconos, el grado del diaconado. Ya hemos visto lo que es el obispo, hemos visto lo que es el presbítero o los presbíteros, ese único presbiterio que colabora con el obispo en la guía de la porción de la iglesia que le han sido encomendada, y ahora entramos al grado inferior que se llama el grado de los diáconos, que es un grado también muy bonito y que tantas veces no conocemos del todo. Vamos a ir juntos al catecismo y estamos en el número 1569, que empieza ya explicándonos cuál es, digamos así, la diferencia entre el presbítero o sacerdote y el diácono. Y fíjense lo que dice el catecismo, dice así, en el grado inferior de la jerarquía, se entiende el sacramento del orden, están los diáconos a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. O sea, el sacramento se llama el sacramento del orden, no se llama orden sacerdotal, es el sacramento del orden. Y están los obispos que tienen la plenitud del sacerdocio,
están los presbíteros que participan en este sacerdocio y están los diáconos que no participan en el sacerdocio jerárquico, no participan en el sacerdocio jerárquico, sino que, pero igual reciben el sacramento para un servicio. ¿Cuál es el servicio de los diáconos? Que también es muy antiguo en la Iglesia. Si ustedes ven los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, se encontrarán que ya en los inicios, cuando estaban todavía los apóstoles, los 12 apóstoles vivos, se presentó un problema en la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles todavía. ¿Y cuál era el problema? Que habían ciertas dificultades para la atención de las viudas y de los pobres, porque se ven muchas viudas y sobre todo muchos pobres, y los obispos no se daban abasto para atender a todos. Les hubiera gustado, pero no se daban abasto. Entonces, ellos, los apóstoles, conscientes de que su primera tarea era la oración y la predicación de la palabra, y viendo que estaban descuidando, que podían descuidar esto por el excesivo tiempo que les tomaba la atención a los más pobres y necesitados, entonces eligen 7 hombres, fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, 7 hombres de probada calidad moral, 7 hombres santos, y los ordenan como diáconos para que se dediquen sobre todo a la atención de las viudas, los huérfanos y los pobres. Entonces, fíjense así, termina diciendo el número 1569 del Catecismo, entonces es el obispo el que impone las manos, ¿no? Y de esta manera se significa que el diácono es ordenado para ayudar al obispo en este servicio, en esta diaconía a favor de los pobres. Ahora bien, esta función, esta tarea, esta misión de los diáconos, con el tiempo se ha ido ampliando también por las necesidades de la Iglesia, ¿no? Entonces ya el número 1570, si bien empieza recordándonos esto, que la función principal del diácono es hacernos presentes sacramentalmente a Jesús como el servidor de todos. Y acuérdense lo que dice Jesús: no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir, a servir. Entonces el diácono es el que de algún modo nos hace presente, ¿no?, esta dimensión de la vida de Jesús, que es una dimensión de servicio entero. Ahora bien, no solamente el diácono, también el obispo está llamado, y el sacerdote está llamado a hacer presente esto. O sea, nosotros, los ministros consagrados, como ya hemos dicho, el sacramento del orden es un sacramento de servicio, hacemos presente también esta realidad de Jesús, hacemos presente y dedicamos nuestra vida al servicio, pero de un modo peculiar, digamos así, también el diácono está llamado a esta tarea. Y fíjense ustedes, nos dice el número 1570 del Catecismo, dice así: corresponde a los diáconos, entre otras cosas, ahora vamos a ver cuáles son las tareas de los diáconos. Si decíamos que la tarea del obispo es sobre todo guiar a su diócesis, y para eso tenía la misión de enseñar, de santificar y de gobernar con la triple potestas legislativa, ejecutiva y judicial, y decíamos también que el sacerdote, como colaborador del obispo, tenía la tarea también de guiar a una parte de la diócesis, un grupo de fieles que le ha sido encomendado, y también a través de la enseñanza, de la predicación y de la santificación, la celebración de los sacramentos, pero no, el sacerdote no tiene potestad de juzgar, no tiene la potestad judicial, eso lo tiene solo el obispo. Entonces, el obispo tiene estas 3 potestades, el sacerdote tiene estas. ¿Qué cosa le corresponde al diácono en particular? Fíjense lo que dice así, dice: la función del diácono, en primer lugar, asistir al obispo, ayudar al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, o sea, de los sacramentos. El diácono es como un asistente, ayuda al obispo y ayuda al sacerdote en la celebración de los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, o sea, la celebración de la misa. El diácono ayuda, asiste al obispo y al sacerdote, y también los ayuda en la distribución de la comunión. Pero al mismo tiempo, los diáconos también tienen esta potestad de asistir a los matrimonios,
en representación de la Iglesia para tomar el consentimiento de los contrayentes. Ya lo veremos esto cuando veamos el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, el ministro del sacramento no es el sacerdote, son los contrayentes, digamos así, los novios. Ellos son los ministros del sacramento. Pero para que un matrimonio sea válido se necesita que haya un representante oficial de la Iglesia que tome ese consentimiento de los novios y que dé testimonio de él. Y entonces, normalmente, el matrimonio está presidido, ¿no es cierto?, por un sacerdote. Todos hemos ido a matrimonios y por lo general está presidido por un sacerdote normalmente. Pero también el diácono podría presidir. En ese caso no habría misa, porque el diácono no puede celebrar misa, pero sí puede presidir el rito del matrimonio, en el cual, repito, los ministros son los contrayentes. Entonces, ayudar a los sacerdotes y a los obispos en la celebración de los sacramentos, asistir al matrimonio como representante oficial de la Iglesia para tomar el consentimiento de los contrayentes, luego también proclamar el Evangelio y predicar, también los diáconos proclaman el Evangelio, pueden predicar el Evangelio, presidir las exequias, los funerales y, termina diciendo el catecismo, entregarse a los diversos servicios de la caridad, ¿no?, que era lo que originalmente era exclusivo, digamos así, ahora la exclusiva tarea de los diáconos. Hoy día pues esa tarea se ha ampliado, pero de manera especial los diáconos están llamados a desarrollar como cooperadores del obispo este servicio de la caridad. Hay dos tipos de diáconos. Uno son los diáconos que podemos decir transitorios, o sea, jóvenes o adultos, o sea, varones que han sentido la llamada de Dios al sacerdocio y antes de ser ordenados sacerdotes tienen que ejercer un tiempo el diaconado, reciben el sacramento del orden grado de diáconos y así se van preparando para luego ser sacerdotes. Todos los que somos sacerdotes y obispos hemos sido ordenados diáconos antes. En mi caso, yo fui ordenado diácono y ejercí el diaconado 6 meses antes de mi ordenación sacerdotal. En otros casos lo ejerce 1 año o 2 años, en fin. Entonces, luego ya, eso se llama, podemos llamarlo el diaconado como transitorio. Uno es ordenado diácono en vista al presbiterado, en vista al sacerdocio. Pero ya desde el Concilio Vaticano II se ha restituido en la Iglesia algo que se daba siglos atrás, lo que se llama el diaconado permanente. Es decir, son varones que son ordenados diáconos para quedarse para siempre como diáconos, para siempre. Y ellos, fíjense ustedes, muy interesante, los diáconos permanentes sí pueden ser casados. Sí se puede ordenar diácono permanente a una persona casada y tener hijos, ¿no? Y también los diáconos, aún los diáconos permanentes, pueden usar también como nosotros lo que se llama el traje clerical. Y yo no sé si alguna vez se les ha pasado que ven a un señor que parece sacerdote porque está vestido como sacerdote, pero tiene en el brazo a una señora y con unos hijitos, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué está pasando aquí? No, es eso, es que son diáconos, los diáconos permanentes pueden ser hombres casados y ejercen este ministerio siempre, por supuesto, con el visto bueno de sus esposas y en general con la colaboración de la esposa y de los hijos. Muy bien, entonces tenemos estos 3 grados. Vamos a ver ahora quién confiere el sacramento del orden, cómo se celebra y quién es el ministro, ¿no? El número 1562 ya nos introduce en el modo de celebrar. Y lo primero que nos dice el catecismo es que el sacramento del orden es tan importante que dentro de lo posible se debe celebrar en un domingo, día de fiesta, ¿no?, y en la catedral, convocando a que participen la mayor cantidad de fieles posibles, porque es un acontecimiento importantísimo para la iglesia local. Entonces, esa celebración del sacramento se realiza con una solemnidad pues propia de la importancia del sacramento que se está celebrando. ¿Y en qué consiste la celebración? ¿Cuál es el rito? Nos lo dice el número 1573. El rito para la ordenación, sea de un obispo, de un presbítero o de un diácono,
siempre consta de dos elementos. Por un lado, la imposición de manos sobre el que está siendo consagrado, y segundo, la oración de consagración, la oración consacratoria. Estos son dos elementos que siempre se dan. Lo que sucede es que la oración consacratoria es distinta si se está ordenando un obispo, si se está ordenando un presbítero o si se está ordenando a un diácono. Y además, cada una de estas ordenaciones, además, tiene otros ritos que, digamos, no digo que sean accesorios, ¿no? Pero no son los esenciales, que son los que yo acabo de decir, pero sí ritos a través de los cuales se va poniendo de manifiesto sobre todo la misión, la tarea que se encomienda a cada uno de los que está siendo ordenado. Y así, fíjense ustedes, el número 1574 del Catecismo nos dice así: en el caso de los obispos, fíjense, en el caso de los obispos, además de ungirlo, se hace una unción con el Santo Crisma. Además, se le entrega el libro de los Evangelios, es parte del rito de la ordenación, el anillo, ven que tengo yo aquí el anillo, ¿no es cierto?, la mitra, ¿no? Habrán visto, los obispos siempre llevamos una mitra, y el báculo, que es la señal del pastor, ¿no?, el báculo, ¿ven? Y el báculo. Y de esta manera se hace presente entonces, al entregársenos el libro del Evangelio, la misión de predicar el Evangelio. Al entregársenos el báculo, la misión de guiar como pastores al pueblo de Dios y como pastores dar la vida por el pueblo de Dios. Al entregársenos el anillo, se nos recuerda que nosotros, a partir de ese momento, los obispos ya no nos pertenecemos, sino que estamos desposados, como casados con esa iglesia que se nos encomienda, y estamos entonces vinculados a ella, y a ella debemos dedicarnos y servirla con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el caso de la ordenación de los presbíteros, en cambio, siempre se les unge con el Santo Crisma, porque a través de eso se les transmite el don del Espíritu Santo, pero fíjense que no se les entrega báculo, no se les entrega anillo, la patena y el cáliz, o sea, el pan y el vino, porque la función más excelsa del sacerdote es la celebración de la Eucaristía. Y finalmente, en el caso de los diáconos, como ya hemos anticipado, lo que se les entrega es también el libro de los Evangelios, para destacar que parte fundamental de su misión es el anuncio del Evangelio. Así pues, fíjense qué interesante, como cada rito tiene un sentido, un significado respecto a lo que se está entregando, se está confiando a aquella persona que está siendo ordenada. Continuamos entonces en nuestro siguiente encuentro para ir concluyendo ya con el sacramento del orden. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La Voz del Pastor.